Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga, el Señor los llene con su Espíritu Santo en este mes que estamos empezando. Ya es 1 de marzo. El día de hoy la Escritura nos presenta dos lecturas muy excelentes, pero para poderlas entender y para poderlas hacer nuestras, necesitamos de la fuerza de Dios y es necesario pedirla, invocar al Señor. Y es lo que hacemos todos los días. Le pedimos al Señor que envíe su Espíritu Santo para que ilumine y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que las palabras que vamos a leer y que vamos a tratar de entender entren en nuestro interior como buen alimento, como buen pan, para que nos dé vida, para que sea alimento para nosotros. Y para esto necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la bendición de Dios y el acompañamiento de la sencilla, de la humilde, de la siempre Virgen María y la bendición de San José. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, empezando en el versículo 4, y dice así: oré y me confesé al Señor, mi Dios. Señor Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y de tus preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre. Hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a todo nuestro pueblo. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos avergonzados, tanto los habitantes de Jerusalén como los otros israelitas, tanto los cercanos como a los que están lejos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, a nuestros príncipes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano, que aquí el profeta Daniel está haciendo, primero que todo, un reconocimiento interior, una confesión del pecado cometido. Ese es el primer paso que él da. Y hace una súplica motivada por la misericordia de Dios. Y dentro de esa misericordia está como escondida una añoranza por la restauración de Israel, no tanto de Israel, pero de Jerusalén, porque él menciona que ahorita todos están dispersados por las mismas persecuciones, por las guerras, por las invasiones que hicieron a Jerusalén. Cuando los profetas les decían cambien, miren, vienen tiempos difíciles, y ellos se sentían tan seguros, no, aquí está el templo, vivían como fuera, pero ahí estaba el templo que los iba a proteger, ahí estaba la presencia de Dios. Pero Dios un día quitó su presencia de ahí, fueron invadidos y entonces todos tuvieron que irse dispersados. Por eso dice, todos los israelitas, tanto cercanos como los que están lejos, nos sentimos agobiados, nos sentimos por los delitos que cometimos contra ti. Ese es un verdadero arrepentimiento. Es como nos enseña la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Como para poder hacer una buena confesión, primero hay que reconocer el pecado. Y hay que reconocer que el pecado es mío. Por eso la liturgia de nuestra iglesia, cuando recién empieza la Eucaristía, después de que el sacerdote 3 veces pide misericordia por nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Después nosotros confesamos nuestro pecado.
Y fíjese que el yo confieso es por eso se llama así, yo confieso, yo. Aunque nos critiquen, que nos matamos el pecho, que es una señal de dolor, debería de ser una señal de contrición, de arrepentimiento. Y 3 veces decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fíjese que es entrar en nosotros mismos, es entrar en reconocer que soy yo el que he fallado. No decimos por la culpa de mi esposa, o sea, no hay que hacerlo así tampoco. Que muchas veces nos escudamos, como hizo Adán, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Es en nosotros mismos. Y esta es palabra de Dios. Y fíjese que en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Lucas, dice la Escritura, empezando el versículo 36, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida con que ustedes midan, serán medidos. Palabra de Dios. Mire qué fuerte la palabra si la logramos entender. Si de verdad entramos en el sentido que tiene la palabra que hoy nos dice. Pero lo primero para poderla asimilar, el primer paso, porque qué bonito es decir, no juzgar y no seré juzgado. Dice, no condenen y no seré condenado. Perdona y serás perdonado. Y dice, para recibir una buena medida, para recibir una buena bendición. Y no se trata de eso. Fíjese que la clave está en el versículo 36. Y dice, sean compasivos, como su Padre, como el Padre de ustedes es compasivo. El primer paso que hay que dar para entender esta lectura, lo primero que tenemos que sentir en nosotros es sentirnos hijos. El que no tiene la identidad esa de que Dios es su Padre, no capta esto, no lo entiende. ¿Ves? Va a perdonar, pero va a resentir. Va a juzgar, pero solo el pecador, solo el que es malo. No va a actuar como su papá. Y por eso dice, sean compasivos, como es también compasivo el Padre de ustedes. Cuando yo entiendo y conozco a mi papá, cuando yo entiendo cómo es mi Padre, cuando yo vivo una intimidad, una afinidad, una identidad de mi papá y yo como hijo, yo entiendo esto rapidísimo. ¿Por qué? Porque Él ha sido compasivo conmigo. Yo debo de ser compasivo con nosotros. Él me perdonó a mí. Yo debo perdonar a los otros. En mi corazón no debe existir rencor, sentido de venganza, guardar malos pensamientos, de tener malos deseos hacia otra persona, que le vaya mal porque me hizo mal. Al contrario, porque mi Padre me perdonó a mí mi maldad. Mi Padre me perdonó a mí y por eso dice también, no juzguen, porque con la misma medida que midan serán medidos. En el sermón de la montaña, el Señor Jesús dijo algo bien claro. Sean el que es misericordioso, sean misericordiosos para que el Señor los trate con misericordia. Capítulo 5 de San Mateo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si yo soy y actúo y vivo y pienso y hago como el Señor me manda, como mi Padre me trata, así yo trato a los demás. Es increíble, mi querido hermano. Dice, felices los misericordiosos. San Mateo capítulo 5, versículo 7. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Fíjese, mi querido hermano, y hay hermanos y hermanas que ahí tienen
van a misa, pero van apretando un pañuelo, como dicen, porque ahí adentro llevan resentimientos, ahí llevan deseos de venganza. Van al Señor a presentarse, pero para pedirle que al otro le caiga un rayo, que el otro le vaya mal. Y eso no es lo que quiere el Señor. Primero hay que sentirnos hijos. ¿Por qué? Porque mire, es bien sencillo. Si yo me siento hijo, yo entiendo que aquel que me hizo daño también es hijo, pero él no lo sabe. Pero como yo ya lo sé, yo lo tengo que tratar no como hermanastro, sino como hijo también de Dios, aunque él no sepa. Pero por mi actitud y por mi forma de ser y de perdonar, él o ella va a captar y van a entender. Y van a ser diferentes. Fíjese que el padre Ignacio Larrañaga tenía una frase bien especial. No sé si todavía vive, pero él decía, si supiéramos nosotros comprender, no haría falta perdonar. Es decir, si nosotros supiéramos lo que está viviendo mi hermano, mi hermana, hija de mi padre, hijo de mi papá también, no tendríamos que perdonar. Habría comprensión, habría entendimiento, habría caridad en mi corazón hacia esa persona. Y el Proverbio 19, capítulo 19, versículo 17 dice así, quien se apiada del pobre, al Señor le presta y Él le dará su recompensa. Y no está hablando de apiadarse de dinero, apiadarse del pobre también, pero apiadarse del que está necesitado de perdón, del que está necesitado de compasión, del que está necesitado de la misericordia que yo ya comprendí y entendí y recibo de mi Padre Dios, la debo de enseñar y de aplicar y de compartir. Querido hermano, que el Señor la bendiga, lo bendiga en este día y que la llene del Espíritu Santo en todo este mes de marzo. Y como todos los días les recuerdo, ponga sus necesidades en manos de nuestra comunidad Sal de la Tierra, que nosotros vamos a interceder por usted para que la reciba conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga y la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.